En el caso de estos límites reales, tenemos que si sumamos 51.5 más 58.5, tenemos 110. Esos 110 lo dividimos entre 2, como hicimos con estas marcas de clase o esta marca de clase, y tenemos 2 por 5, 10, 2 por 5, 10, y tenemos nosotros la misma marca de clase. Entonces, independientemente de si lo hacemos con el límite inferior y superior o el límite inferior real y superior real, obtenemos el mismo resultado y tenemos la misma marca de clase. A ver, apágalo. Como vimos, entonces vamos a tener ya unos límites reales de clase. Es para este tipo de notación que tenemos, para estas clases tenemos estos límites reales. En este caso, esta notación con notación de intervalos, no vamos a calcular esos límites reales. Ahora, en ese caso, tenemos que este es el límite inferior real. ¿Por qué es inferior? Porque está antes del 52, el 51.5 está antes del 52. Y este es el límite superior real. ¿Por qué? Porque 58.5 está después de 58. En cada clase, si vemos, por ejemplo, de 59, antes de 59 está 58. Después de 65 está 65.5. Antes de 66 está 66.5. Después de 72 está 72.5. Antes de 73 está 72.5. Después de 79 está 79.5. Antes de 80 está 79.5. Y después de 86 está 86.5. Ahora, en este caso, esta marca de clase, aun cuando utilicemos los límites reales, nos va a dar la misma marca de clase. Vamos a ver el ejemplo. Vamos a calcular la marca de clase de la primera clase, que es de 52 a 58, o en su defecto, ya tomando los límites reales, es de 51.5 a 58.5. Nosotros calculamos 51.5 más 58.5. Ya habíamos visto que era sumar los límites inferior y superior de cada clase. Aquí nos da 10, aquí nos da 10 y aquí nos da 11. Y eso lo dividimos entre 2. 2 por 5, 10. Para 11, 1. 2 por 5, 10. Nos da la misma marca de clase, que es 55. Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar ya sea esta notación de clases con esta marca de clases o esta notación de clases con esta marca de clases. Independientemente cuál sea la notación, ahí sí vemos que las frecuencias son exactamente las mismas. Sí es importante que veamos nosotros cuál notación vamos a trabajar para proporcionar los datos correctos. Si vamos a utilizar estas clases con esta notación, vamos a dar esta marca de clase. Si vamos a utilizar esta notación de clases, vamos a dar esta marca de clase. Ahora, para construir nuestro histograma, vamos a tener que trazar dos ejes. Uno vertical, que es donde vamos a colocar nuestras frecuencias. Si se fijan, sus frecuencias tenemos 3, 11, 36, 23 y 7. Tomamos la mayor, es 36. Si yo hiciera la división de 1 en 1 de estas frecuencias, pues sería muy, muy grande.
porque tendría que llegar hasta 36 de uno en uno. Entonces decidí colocar de 5 en 5 porque tengo que llegar hasta 36 en un espacio ahorita que es muy pequeño. Entonces, dependiendo del tamaño de mi hoja, dependiendo del espacio que yo tenga para dibujar, pues es donde yo decido. Si lo hago de 1 en 1, o como en este caso de 5 en 5 o de 10 en 10, dependiendo de la frecuencia mayor. Por ejemplo, si yo tuviera una frecuencia mayor de 1000, pues sería muy ilógico que lo haga de 1 en 1 o de 5 en 5 o de 10 en 10. A lo mejor lo haría de 100 en 100. Pondría 100, 200, 300, 400, 500 hasta llegar al 1000. Bueno. Y tenemos un eje horizontal. En este eje horizontal vamos a poner las clases, pero no estos límites inferior y superior. Vamos a poner los límites reales. En este caso, este límite real es 51.5. Aquí sería 58.5. Aquí sería 65.5. Aquí sería 72.5. Aquí 79.5. Y aquí 86.5. Bueno, y también tenemos la marca de clase. La marca de clase pues está a la mitad, que sería 55, 62, 69, 76 y 83. De aquí nosotros tenemos que ir viendo en cada clase cuánto tenemos de frecuencia. En este caso tenemos en la primer clase 7 de frecuencia. Entonces, con mi escuadra, yo sé que cada 2 cuadritos son 5. Yo aquí tendría 5, pero yo no necesito 5, yo necesito 7, que es más. Entonces no podría poner hasta aquí porque ya serían 10. Entonces más o menos estaría por aquí mi marquita. Ahí más o menos serían mis 7. Y aquí también pongo aproximadamente esos 7. Trazo mi barra. Más o menos así. Ahí así, más o menos. Y esta barrita sería mi primer clase de 52 a 58 con marca de clase 55 y con una frecuencia de 7. También se les puede poner aquí arriba cuál frecuencia tiene. Tiene 7 de frecuencia. Esa sería la primera. La segunda, si se fijan en la segunda tenemos 23. Entonces yo aquí cuento 5, 10, 15, 20, pues aquí sería 25, ¿no? Aquí 5, 10, 15, 20, 25, pero yo necesito 23, que estaría más o menos por aquí. Y igual aquí, más o menos por aquí, trazo mi barra. Y entonces esta barra representa 23. Es la segunda clase de 59 a 65. La tercera clase tenemos 36, que es la más grande.
que serían 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 36 aproximadamente estaría ahí. Trazo mi barra. Si quieren comprobar, pues nada más se van a la barra vertical y más o menos ahí tenemos 36. En este, si quieren comprobar, pues más o menos ahí tenemos 23. Aquí más o menos los 7, ¿sale? Y entonces tenemos aquí que la frecuencia es 36. La siguiente tenemos 11 de frecuencia. Entonces los 11 pues están arribita de los 10. Ahí está más o menos. Podemos trazar aquí la línea. Aquí. Y aquí tenemos 11. Y por último, 3. Entonces aquí ponemos nuestra escuadrita. Más o menos calculamos que 3 está aquí. Trazamos. Y aquí ponemos 3 de frecuencia. Este es nuestro histograma. Por eso se diferencia del de barras, porque si se acuerdan, las barras van individuales, no llevan una conexión, y en cambio en este histograma pues sí llevan una conexión. ¿Y qué es? Que en este caso pues estamos hablando aquí de esta frecuencia, que es el número de personas o número de alumnos que quedó en cada clase. Ajá. Y en este caso, estas clases significan pesos en kilogramos. ¿Para qué nos sirve este histograma? Bueno, tenemos algo que se llama análisis. El análisis es determinar, hay muchas personas dentro de un peso, están bajas de peso, son en sobrepeso, pero esto no es necesariamente así como que para hacer ese tipo de análisis. Lo que sí es que aquí podemos decir, hay personas que están entre los 52 y 58, de acuerdo a esta clase, kilogramos de peso. ¿Cuántas? Tenemos 7. Tengo entre 59 y 65. ¿Cuántas personas? 23. Tengo entre 66 y 72. ¿Cuántas personas? 36. Tengo entre 73 y 79. ¿Cuántas? 11. Y tengo 80, 86. ¿Cuántas personas? 3. ¿Están pasadas de peso? No lo sé, porque ahí tendríamos que ver qué estatura tienen, qué edad tienen. Eso sería otras variables a estudiar.
Nada más lo que podríamos decir que el número mayor de personas con el peso, dijéramos, de moda, porque ahí podemos ya hablar de moda, que es el peso que más se repite, pues está entre 66 y 72 por tener el mayor número de frecuencia, que es 36. ¿Qué peso sería el de moda? 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. No lo sé. Aquí, como ya están agrupados los datos, como ya no se ven de esos 36, cuál fue el que se repitió mayor número de veces, entonces tenemos que hacer el cálculo, pero de la moda agrupada. Nada más ahorita lo que decimos, la moda está en 36. O la clase modal es la de 66 a 72 por tener la frecuencia mayor. Ahora, tenemos la media. La media, que es el dato promedio. Ese también lo tendríamos que calcular. Y la mediana también tenemos que calcular. Ahí sí necesitamos nosotros utilizar fórmulas. Hay ciertas fórmulas, o diferentes fórmulas más bien, para cada una. Y en ocasiones, por ejemplo, en el caso de la media agrupada, pues nosotros podemos ver que vamos a encontrar muchas fórmulas, pero todas nos van a llevar al mismo resultado. Depende de qué, pues de la que con la que entendamos mejor, con la que sepamos calcular mejor. Vamos a ver esos cálculos y ya para hacer el análisis un poquito más profundo. Ahora, como ya habíamos visto, todos estos datos, todos estos pesos, ya los habíamos codificado. ¿Qué es codificar? Ya transformar en una serie de datos en bruto a una serie de datos ya clasificados por clases. En este caso, ya estos datos, pues ya no sabemos si estos 7 datos que tenemos en la primera clase, ¿cuáles son? Si son el 52, el 53. Eso ya lo habíamos dicho. Entonces, cuando ustedes calculan la media aritmética o un promedio, lo que hacen normalmente es sumar los datos. Si yo tengo que sacar el promedio de mis calificaciones, pues sumo mis calificaciones y lo divido entre el número total de calificaciones. Pero aquí, como ya están en clases y yo ya no sé estas 7 calificaciones cuáles son, ni estas 23, ni estas 36, ni estas 11, ni estas 3, porque si no, entonces tendría que sumar todos estos 80 datos. Tendría que sumar los 80 datos, así, 60 más 66 más 77 más 70 más 66, hasta terminar, sumarlos y dividirlos entre 80. Eso es lo que tendría que hacer. En el caso de estos 80, pues no hay problema. Pero cuando son, por ejemplo, 1000 datos, imagínense sumar, y si me equivoco en un dato, sería muy difícil o muy tardado o muy tedioso. Entonces, por eso se hacen estas clases. Y yo ya estos 7, estos 23, 36, 11 y 3, yo ya no tengo tanto problema. Ahora, entonces, como ya no voy a hacer la suma de estos datos y dividirlos entre 80, ahora vamos a tener ese cálculo que se llama media aritmética, pero para datos agrupados, para utilizar esto y esto, pero con esta fórmula. Entonces, estos datos ya los borramos, ya nos olvidamos de ellos. Ya nosotros no vamos a saber exactamente
quiénes son estos 7, quiénes son estos 23, estos 36, estos 11 y estos 3. Lo que nos dicen que cuando nosotros vamos a hacer el cálculo de esta media, que es precisamente, se denota o su notación es una X con una línea arriba que sería una X testada, la X testada nos dice media aritmética. Si yo encuentro X testada, me están pidiendo la media aritmética o promedio. Tenemos que es sigma. Sigma es una letra griega que utilizamos en matemáticas para realizar sumatorias. ¿Por qué se dice sumatoria y no suma? Porque puede ser que haya números que se estén multiplicando, sumando, dividiendo, restando y los voy a sumar. Aparte de que hagan esas otras operaciones, voy a sumar esos resultados, por eso se llama sumatoria. Tenemos la frecuencia absoluta, que es esta, que ya habíamos visto que se le denomina frecuencia, pero sabemos que es una frecuencia absoluta. X es la marca de clase y N el número total de datos. Entonces, para hacer ese cálculo, vamos a hacer una tablita para que se nos facilite trabajar con esta fórmula.